Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Pastor Oscar Durán Torres, aquí estamos completamente en vivo. Quiero, por favor, invitarlo a usted para que le dé compartir a todos aquellos que siguen la transmisión por medio de Facebook. Me buscan como Oscar Durán Torres. Le da a compartir para que otros sean bendecidos por medio de la palabra. La palabra tiene que correr, hermanos. La palabra tiene que correr. La gente se tiene que enterar que existe Dios, de que Dios puede cambiar las circunstancias, de que Dios es el único, hermanos. El salmista claramente lo decía: mi socorro viene de Jehová. Tu socorro viene de Jehová. Es Dios quien nos socorre, Dios quien nos levanta, es Dios quien nos sustenta, es Dios. Aunque muchos les molesta el tema de Dios, ¿verdad? Hablar de Dios cuando usted, si yo soy cristiano, entonces ya le hacen mala cara. Ya lo ven a usted orando por los alimentos y le hacen mala cara. Es tremendo esto, ¿verdad? De saber que hay gente que se incomoda, pero usted no deje. Por más que la gente se incomode, usted siga orando. Cuando está en el tiempo de desayuno, en el almuerzo con sus compañeros, usted ahí cierra sus ojos, ora por los alimentos, y aunque se le revuelva el estómago aquella o aquel, usted siga orando, porque es testimonio para esas personas. Y el día de mañana estoy completamente seguro que esas personas harán lo mismo. Obviamente que es un tema que el mundo no le gusta, ¿verdad? El mundo aborrece lo que huele a Dios. Pero usted no deje de hablar de Dios. No deje de ser testigo del poder de Dios. Amén. No tiene que salir usted con un discurso ahí, predicarle. No, solo su testimonio. Su testimonio habla mucho, dice mucho de usted. Su comportamiento, su forma de hablar, de que usted no se ríe de los chistes vulgares a la hora del almuerzo. Que llega un compañerito del chistín, ¿verdad? El gracioso y el payasín del trabajo, que llega ahí con chistes vulgares. Solo el hecho de que usted como mujer o como hombre no se ríe de sus chistes vulgares y malos, ya usted está dando un testimonio. Pero si usted cae en el juego, entonces eso va a ser una herramienta, ¿verdad? Para el día de mañana decir: mira, la cristianita se ríe de los chistes con doble intención o cosas de doble intención. Mira, el cristianito también se ríe de los chistes con doble intención. Hay que tener mucho cuidado en esto y ser testimonio para otras personas. Seamos, ¿qué? Luz y sal de este mundo. Eso es lo que estamos llamados a hacer, la sal y la luz de este mundo. A eso estamos llamados, a ser testimonios, ser testigos del poder de Dios. Bien. En el capítulo 3 de el primer libro de Samuel, capítulo 3 del primer libro de Samuel, nos encontramos aquí un llamado, el llamado que le hace Dios a Samuel. Recuerdan que Ana por mucho tiempo intentaba y anhelaba poder quedar embarazada sin ningún resultado. Ya habían pasado 10 años, pensemos que 10 años, porque de hecho el Cana le dice a Ana: ¿por qué lloras? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ya Penina había tenido 10 hijos. Entonces pensemos así, que 10 años. Pensemos que 10 años de intentarlo y sin ningún resultado. Y en lo que se convirtió Samuel. Tremendo esto, ¿verdad? Al nivel donde llegó Samuel. Cuando a usted le cuesta algo, entiende esto, por favor. Cuando a usted le cuesta algo, porque es muy fácil cuando las cosas llegan ahí fáciles, ¿verdad? Cuando no se paga un precio, cuando no se esfuerza y simplemente ahí está. Pero cuando las cosas cuestan, se valoran. Dice la palabra en capítulo 3 que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Qué fue, Pastor Oscar? ¿Por qué escaseaba la palabra en aquellos días? ¿Qué pasaba en ese lugar? ¿Qué sucedía en ese lugar? ¿Qué estaba ocurriendo? Entonces Dios hace un llamado a Samuel, porque Elí había dejado, hablemoslo así, había dejado su primer amor, había dejado su relación con Dios.
Dice la palabra que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. En aquellos días no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y le respondió: heme aquí. Y aconteció luego, y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Vea la responsabilidad, hermanos, de ser un líder en una familia, del tener liderazgo en una congregación, de hablar de Dios. Hay gente que llega a hablar de sus éxitos, de sus triunfos, y lo menos que hablan es de Dios. Hay gente que hace uso de un púlpito para hablar de sus hazañas, de sus éxitos, de sus triunfos, y hablar cualquier otra cosa, hermano. Y el que menos hablan es de Dios. El que menos hablan es de Dios. Y eso es lo que estaba pasando ahí. Elí había dejado de hablar de Dios. Podía hablar cualquier otra cosa. Ve lo delicado que es esto, hermanos. Lo delicado que es esto. De que hay mucha gente, y estoy hablando cristiano. Está bien, la gente del mundo puede hablar lo que quiera. Pero gente cristiana que no habla de Dios, que no es testigo del poder de Dios. Y usted sabe que un día Dios va a demandar esto. Óscar José Durán Torres, te puse en un micrófono de una radioemisora cristiana y hablaste muchas cosas, y lo menos que hablabas era de mí. Hablabas de muchas cosas y nunca presentaste el plan de salvación a la gente. Te puse al frente de compañeros, de amigos, de vecinos, y hablabas de mucho, pero nunca hablaste de mí. Un día Dios nos va a pedir cuentas de esto. Te puse en aquella oficina, te puse en aquella clínica, te puse en aquella ferretería, en aquel taller, y hablabas de fútbol, hablabas de moda, hablabas de muchas cosas. Por el WhatsApp se enviaban imágenes, mensajes, memes y de todo, pero nunca un mensaje en el grupito aquel que usted tenía. Dirá Dios, estabas metido en varios grupos ahí. Yo sabía que estabas metidos y metida en varios grupos, y vacilaban y enviaban memes, pero nunca le presentaste a ninguno de tus compañeros el plan de salvación. Nunca hablaste de mí. Hermano, estoy hablando de gente cristiana. Sabemos lo que se mueve en el mundo. Pero si usted es cristiano, y sabemos que como cristianos a usted lo rodean también gente inconversa, ahí, en ese terreno, es donde usted tiene que ser luz. En ese lugar. Pues resulta que Dios llama a Samuel. Samuel no entendía. Y Samuel pensaba que era Elí. Y dice la palabra que Samuel no había conocido aún a Jehová. ¿Por qué? Porque Elí no estaba en nada, hermanos. Elí no estaba en nada. Hay muchos, y ojo con esto, como padres, la responsabilidad que tenemos de presentarles a Jesús a nuestros hijos, de que ellos vayan creciendo en el evangelio, que vayan creciendo con valores, con principios, que de repente en algún momento un hijo se quiera desviar o se desvió el camino, pero ahí está la semilla. Ellos van a recordar de que mamá me encaminó, mamá me llevaba a la iglesia, mamá me metió un discipulado, mamá, papá, siempre yo veía. Que quede esa semillita guardada. Que no quede un mal ejemplo de papá. Ah, sí, mi tata era un borracho. Yo me acuerdo cuando llegaba borracho. Hay gente que tiene un mal concepto y una imagen muy fea de los padres. Mi pregunta es, ¿qué concepto tendrán sus hijos de usted? ¿Un padre que busca la presencia de Dios?
un padre que ora, una madre que ora, o una mujer borracha, o un hombre borracho, o una persona de mundo. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Usted como mujer. Una mujer que cuanto viejo aparezca y lo mete en la casa, el que sigue. Porque la verdad, desgraciadamente, hay mujeres que meten hombres a sus casas y no se están dando cuenta que está metiendo al mismo diablo en su casa. Y después vienen las consecuencias con los hijos. Una violación, una muerte, femicidio, tantas cosas. Ve el cuidado que hay que tener, hermanos. El cuidado que hay que tener. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? La responsabilidad, usted como sacerdote del hogar, ¿qué le enseña usted a sus hijos? Muchos padres en aquellos tiempos, para que el chamaco se hiciera hombrecito, lo llevaba por allá, ¿verdad? Venga, para que se haga hombre. Y lo llevaban donde las prostitutas, hablemoslo claro. Entonces, venga, para que se haga hombre. Y entonces el papá pagaba para que su hijo se metiera con una prostituta, para que se hiciera hombre. Y eso, quizás muchos hombres me pueden decir, Pastor Oscar, yo soy uno de esos. Es más, ya ahorita me van a empezar a escribir aquí y me van a decir, yo era uno de esos. Mi papá, cuando era chamaquillo, lo que recuerdo de mi tata, es que mi tata me daba cerveza, me daba licor. En el chupón me metió cerveza, todo para que se haga hombre. Esa era la idea de los viejos de antes, ¿verdad? De los papás, de nuestros abuelos y nuestros padres. Para que se haga hombre voy a meterlo aquí, en este lugar. Voy a llevarlo a este lugar para que lo hagan hombre. Voy a meterle guaro para que se haga hombre. Como gran cosa, ¿verdad? Los viejos machistas de antes pensaban que eso iba a traer un beneficio y más bien deterioró, malformó a muchos hombres el día de hoy. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Por qué? Porque Elí estaba en otra historia, hermano. Elí estaba en otro asunto. Es más, Elí nunca se preocupó por estorbarle a sus hijos. Vea qué viejo más irresponsable. Hablemoslo así, hermano. Irresponsable. Nunca se ocupó y se preocupó por estorbarle a sus hijos. Él sabía que sus hijos estaban haciendo orgías y borracheras y un desorden completo en el templo, y nunca él. Y Dios demandó eso sobre Elí. Dios demandó eso sobre Elí. Que de hecho Dios dice, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabía que sus hijos estaban en iniquidad. No podemos ser padres alcahuetes, irresponsables y permisivos. No podemos ser padres permisivos, porque ser permisivo, usted le está abriendo un abanico de oportunidades a su hija o a su hijo para que haga y deshaga. Más ahora, tanta contaminación. Es que de ahora, tiempo atrás, la contaminación y el mal se ha incrementado, hermanos. Entonces, como padres, aunque le llamen religioso, aunque diga, mi mamá sí es necia, mi tata sí es necio, no importa que te llamen necio como sea, pero sea una persona firme en su decisión, su determinación. No, hermano. ¿Cuántas veces uno se bailaba a los papás? Yo me los bailaba a los dos. Hablemoslo claro. Más de uno se bailaba a los tatas, le metía un 10 con hueco, como dicen. Les mentía a uno. Voy para donde una amiga, y no era una amiga, era otra historia, dirá alguien por ahí. Entonces, eso pasó con Elí. Ve el peligro de esto, hermano. Esto es para que usted se pellizque y para que usted diga, bueno, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Soy un cristiano permisivo? ¿Soy un papá manipulable? Sí, una mamá manipulable. Mi hijo me manipula, mi hija me manipula, mi hija me engaña. Soy una mamá manipulable. Dice la palabra que Samuel no había conocido aún a Jehová. Entonces, pero no había quien se lo presentara. No, desgraciadamente. Dice la palabra que escaseaba ahí la palabra. Eso dice la palabra. Escaseaba la palabra. Lamentable, ¿verdad? No había visión con frecuencia. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Se volvió algo religioso ahí.
cayó en un conformismo, cayó en una zona de confort. El sacerdote Elí, el mismo sacerdote que no pudo discernir que Ana estaba orando, sino pensaba que estaba borracha. Ve cuando una mente y una persona está desconectada de Dios, hermano. Cuando una persona está desconectada de Dios, cualquier tontera, cualquier cosa se le viene a la cabeza. Cualquier cosa, hermano. La relación con Dios no es solamente un domingo, hermano. No solamente un sábado. La relación con Dios es diaria. Diaria, así como Jesús todos los días en la tercera y cuarta vigilia se relacionaba con su Padre. Aún siendo Jesús, tenía una muy buena relación con Dios. Jesús de hecho exhortó a sus discípulos, le dijo: oren para que no caigan en tentación. La oración nos fortalece, el escudriñar la palabra nos ayuda a fortalecernos espiritualmente y a levantar muros, hermano. Pero hay gente que se conforma con el día domingo y punto, ya está. Y entre semana sigo la fiesta, ¿verdad? La vida normal. No oro, no hago mi devocional, no ayuno, no escudriño la palabra, no abro la Biblia, no hago nada. Estoy tan apretado del trabajo, el trabajo, y entonces no tengo tiempo. Usted tiene que invertir y sacar un buen tiempo para buscar la presencia de Dios. Tu relación con Dios es personal. Tú no dependes de la oración del pastor. Tu relación debe de ser personal. No es solamente: pastor, ore por mí. No, usted también tiene que buscar la presencia de Dios. Yo con todo gusto y aquí con todo gusto oramos por ustedes. Pero tu relación con Dios, tu responsabilidad delante de Dios. Amén. Y entonces, vea lo que pasó ahí, hermanos. Escaseaba la palabra. No había visión con frecuencia. Se había perdido la unción, se había perdido la visión, se había perdido todo. Es lamentable, hermanos, que la iglesia caiga en esto. Y la iglesia ha caído, hermano, en un letargo terrible, hermano. La iglesia ha caído en una pasividad, todo como mecánico, todo como rutinario. No hay revelación, no hay frescura del Espíritu, no hay revelación, no hay palabra fresca. Cae como un aburrimiento, la gente se aburre, hermano. Es la realidad, la gente se te duerme, hermano. La gente está cabeceando. No es que te están diciendo sí, no, es que están cabeceando. Dios tiene, el Espíritu de Dios nos da ideas, frescura, revelación y darle libertad al Espíritu para compartir la palabra de Dios. Y usted no tiene que hacer un show ahí ni nada. La palabra directa, hermano, simple, sencilla, como Jesús la predicaba, era directo, hermano. Jesús era conciso, directo a lo que veníamos. ¿Quieres ser sano? Sí. Reciba entonces. ¿Quieres ser libre? Sí. No andaba por la rama Jesús para llegar a decirle a una persona: ¿quieres ser libre? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres volver el camino? Cree, tengan fe. Eso es lo que le decía Jesús a sus discípulos. Bien, en aquel tiempo escaseaba la palabra. Escaseaba la palabra. No había visión con frecuencia. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Era lógico, era obviamente. Samuel, ¿a dónde iba a correr? No entendía, no le habían predicado. Mira, Samuel, yo quiero decir, no, en ningún momento, no hubo un discipulado para Samuel. Elí no se preocupó en discipular a Samuel. Y así hay muchos que no se preocupan en formar. Y dice la palabra que Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí. Pero a la tercera, hermano, a la tercera. Vea qué desconectado estaba Elí de Dios, que no captó en el principio, en el primer momento en que Elí lo llamó, o en que Dios lo llamó a Samuel. No entendió Elí. A la tercera fue donde entendió Elí. Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Pero fue hasta la tercera. Es lamentable esto, hermanos. Hasta la tercera. No entendió en la primera. Y nos pasa a todos, que nos hablan a la primera, no entendemos. Hasta que nos llevamos ahí sí volvemos a Dios y nos ubicamos.
Pero tiene que venir una desgracia para volvernos a Dios. Tiene que venir una muerte para que la gente reaccione. Tiene que venir una para que la gente... Y eso fue lo que pasó con Elías a la tercera. ¿Por qué no en la primera? ¿Por qué no en la primera? ¿Por qué tuvo que esperar a la tercera? Perdiendo tiempo. Y hay mucha gente que está perdiendo tiempo, hermano. Hay gente que está perdiendo tiempo en otras cosas. La pérdida de tiempo. Ahorita no podemos estar perdiendo tiempo, hermano. La gente se está perdiendo. La gente está muriendo sin Cristo. Muchas personas están muriendo sin Cristo, hermano. Y sabemos que si una persona muere sin Cristo, su destino eterno, ¿cuál es? La gente que muere sin Cristo. No estamos, hermano, para jugar a la iglesita. No estamos para estar calentando un campo un día domingo. Estamos para ser testigos del poder de Dios, para ser testimonio, hermanos. Hay gente que le gusta engordarse con la palabra. Deme, profetíceme, deme una palabrita de bendición, suélteme la palabra, dígame una palabra. Hay gente acostumbrada a eso. Pero ¿cómo le cuesta a esta gente? Hay muchos que les cuesta abrir su boca para que Dios se la llene y pueda hablarle a alguien inconverso del amor de Dios. Esto es un llamado para todos. Dejemos de estar durmiendo como Elí. Deje usted estar tan despistado, tan despistada en otra historia, conectado en otras cosas, desenfocado de Dios. Es que Elí se desenfocó de Dios. La vida desenfocada de Dios es esta. Este es el resultado de una vida desenfocada de Dios. Ese es el resultado de una persona que se desenfoca de Dios. No hay revelación, no hay palabra, no hay palabra profética, no hay revelación del Espíritu, no hay discernimiento, no hay don de ciencia. Es pura estructura, pura letra, hermano, y la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Se convierten como los fariseos de la época de Jesús. Nunca entendieron que el poder de Dios estaba con él, ahí con ellos. Nunca entendieron que con ellos estaba el poder de Dios. Nunca se dieron cuenta, no podían discernir que ahí estaba Jesús. Más bien lo criticaban. Eso es lo que pasa cuando la gente entra en una pasividad, hermano, en una zona de confort, en algo religioso. Y la gente se ha vuelto religiosa, como algo religioso. Los sábados, los domingos o entre semana. Voy porque tengo que cumplir, no porque realmente me apasione el buscar la presencia de Dios. Entonces, fue hasta la tercera que entendió Elí. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Obviamente el muchacho no entendía, porque no le había sido revelada la palabra. Él no entendía que era Jehová, porque Elí no le había predicado, porque Elí no lo había discipulado, porque Elí no lo había instruido. Jehová llamó pues la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamas? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces, algo tan simple, hermano, algo tan sencillo y tan simple, pero Elí, por estar en otra historia, hermanos, cuánta gente se ha perdido porque ha habido un mal pastor. Cuánta gente se pierde porque el pastor predica otras cosas y no está formando, no está presentándole el plan de salvación. Como mucha gente, hermano, se desvía del camino porque el pastor no enseña, porque está en otra historia, porque el papá está en otra historia, porque la mamá está en otra cosa. Estoy ocupado en mi trabajo, estoy ocupada en mis quehaceres. ¿En qué estaba Elí? No estaba en nada. Elí no estaba en nada. Elí se había desconectado de Dios. Como muchas veces se posterga y se deja pasar el tiempo. No estamos para eso hoy, hermano. Ya no estamos para eso. El tiempo se acorta. Cristo viene pronto. En cualquier momento suena la trompeta. Y no podemos estar ahí hablando desde el púlpito o de la radio temas que no edifican, que no traen ningún beneficio, hermano. Perdóneme, pero no podemos hacer uso de un micrófono. Si usted tiene el poder y si usted tiene la oportunidad de hablarle a un grupo de personas, nunca deje por fuera a Dios, hermano. ¿Cómo me agrada ver que aún en el mismo fútbol
Hay entrenadores que le dan la gloria a Dios. Antes de iniciar la entrevista, le dan la gloria a Dios. Eso me agrada, me gusta mucho. Un amigo que es entrenador de fútbol de primera división, él siempre le da la gloria a Dios. Eso es valioso, eso es de gran valor. El ver que aún en el mismo fútbol, si ustedes me perdonan, y me agrada el escuchar de mi amigo esas palabras, el decir, primero antes de todo, quiero darle la gloria a Dios, porque si no es por él, aún muchos inconversos que están ahí, tienen que escuchar a Dios, tienen que escuchar de Dios en ese lugar. Y siendo un lugar inconverso, un lugar de fútbol, que tienen que hablar de fútbol, no es de Dios, pero aún así Él saca sus minutos, un minuto en segundos, para reconocer a Dios. Amén. Y hay gente que tiene la posibilidad de hablar de Dios y no habla, hermano. Ojo, cristianos, ¿en qué estamos? Ojo, cristiana, ¿en qué está usted? Cristiano, ¿en qué está usted? Si no está en nada, pellizquese. Que venga un 220 del Espíritu Santo a tu vida para que te levante, porque es la realidad, hermanos. Hay gente que tiene que ser sacudida. Dios tiene que sacudir a mucha gente, porque hay cristianos que entraron en un conformismo. Están como el hino, están en nada. Muchos, y si yo soy uno de esos, tengo que meterme nuevamente en la hoguera y arder en el fuego del Espíritu Santo, hermanos. Porque si usted es una que ha bajado su guardia, si usted es uno que ha bajado sus revoluciones y su relación con Dios, examínese y pregúntese, ¿seré yo, maestro? Como dijo aquel, ¿seré yo? ¿Seré yo una de esas personas que ha bajado su nivel y que me parezco a Elí? Indiferente. Dejé de orar, dejé de predicar, dejé de ser luz, dejé de ser sal, dejé de hablarle a mi familia. Hasta ya dejé de orar por los alimentos. He dejado de congregarme, he dejado de buscar la presencia de Dios. He dejado de ser mi devocional. He dejado de levantarme. Antes me levantaba en la madrugada a buscar la presencia de Dios. Hasta eso dejé. Levantarme a las 3 de la mañana para buscar el rostro de Dios, para recibir revelación fresca del Espíritu Santo. Y me conformo con Señor, Señor. Y no todo aquel que diga Señor, Señor. Y hay mucha gente que está en la posición de Señor, Señor. Hay gente que está en la posición de simplemente soy cristiano, ya llegué. Y no me ocupo ni me preocupo por buscar más de Dios. Error garrafal, hermano. Error garrafal. Y eso le pasó a Elí. Y es que vinieron consecuencias a Elí por su indiferencia. Y vino Jehová, verso 10 del capítulo 3 de 1 de Samuel. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán los oídos. Aquel día, dice Jehová, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio y hasta el fin. ¡Ja! A Dios no se le pasa nada, hermano. Mire, a usted se le puede pasar la fecha de cumpleaños de su esposa. A usted se le pueden pasar muchas cosas. Se puede pasar un nombre, se le puede pasar una fecha importante, que cuando cumplía el hijo, cumplía la suegra, que cuando cumplió años el otro, el aniversario de bodas. Dios no pasa por alto nada, desde el principio hasta el fin. Desde que estabas en el vientre de tu madre hasta el último día, Dios conoce toda tu historia. Dios no pasa por alto. Él sabe lo que pasaron los primeros 7 años de tu vida. De los 7 a los 14, los 14 a los 21, de los 21 en adelante hasta la fecha, mi hermano. Dios no pasa por alto nada. Dice, desde el principio hasta el fin. Wow. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por todo lo que sucedió desde el principio hasta el fin. Desde el principio hasta el fin, y le mostraré lo que él ha hecho, y voy a juzgar su casa para siempre, desde el principio hasta el fin, por la iniquidad que él sabe. No diga que usted no se está dando cuenta de que su hija, de que su hijo anda en malos pasos. No, como padres usted sabe como papá.
y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y abrió las puertas. Qué lamentable, hermanos, hoy por hoy, que así está la iglesia. Y así está mucha gente, con sus puertas cerradas, sin visión, sin sueños, sin objetivos, sin metas, sin anhelos, sin pasión por Dios. Dejaron su primer amor, dejaron su relación con Dios. Dios está levantando en esta recta final, en esta última generación, porque somos la última generación. Dios está levantando profetas, está levantando una generación de Samuel. Amén. Dios está levantando hombres. Y no se asuste si a muy temprana edad hay niños profetizando y niños siendo usados tremendamente por Dios. Yo he visto niños predicando de una forma tan fluida y usados por el Espíritu Santo. Niños que tienen una fluidez de palabra y una unción tremenda en ellos a la hora de predicar, hermanos. Y que muchos se van a quedar como Elí si no se pellizcan. Y Dios está levantando una generación de profetas como Samuel. En esta recta final, la iglesia tiene que ser sacudida. Y hay pastores que Dios tiene que sacudir. Hay pastores que se sienten cansados. Pastores cansados. Yo he visto pastores cansados. Cansados. Es lamentable ver cansados, un cansancio en ellos. Y si usted es pastor y le ha abierto alguna puerta al enemigo para que venga el cansancio a su vida y entrar en una zona de confort, y ha dejado de buscar la presencia de Dios y no ha venido revelación fresca del Espíritu Santo a tu vida, conéctate con Dios, por favor, porque Él te quiere dar una nueva unción, nuevas fuerzas para que puedas fluir en la palabra y tengas libertad a la hora de hablar y no le tengas miedo de predicar lo que tengas que predicar, hermano. Hay muchos que se cuidan a la hora de predicar por el qué dirán. Dele fluidez y dele libertad al Espíritu Santo, porque hay muchos como Samuel que necesitan, hermanos, necesitan la revelación de la palabra. Esta generación tiene que ser levantada. Dios está levantando una generación de hombres y mujeres como Samuel, que abran las puertas, dice la palabra, y abrió las puertas de la casa de Jehová, hermano. Abrió las puertas. Es tiempo de puertas abiertas. Es tiempo de abrir las puertas del templo, hermanos. Es tiempo de abrir las puertas de nuevas oportunidades, de nueva palabra, de nueva revelación, de una unción fresca, de palabra fluida por el Espíritu Santo, de una fluidez de la palabra, hermanos. Salga de ese letargo en el que ha estado usted. Salga de ese cansancio mental y espiritual en el que ha estado. Salga de ese desierto espiritual en el que se ha encontrado usted, hermano. Ve lo que le pasó a Elí por despistado, por conformista. Yo no sé si algo está pasando en tu casa. Yo no sé si usted no está ejerciendo el sacerdocio en su casa y sus hijos hoy perdidos, sus hijos en droga, una hija en la prostitución, un hijo en el narcotráfico, los nietos creciendo ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué está ocurriendo en muchas familias? Sabemos que hoy se está levantando, que hay una generación, que muchos jóvenes, que muchos adolescentes ya andan en la delincuencia. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está el sacerdote de esa casa? ¿Dónde están esas madres, mujeres virtuosas? Has dejado la guardia. Hay hijos que hasta le pegan a la mamá, le levantan la mano a su madre y la madre tiene que quedarse callada. Es un irrespeto. No. Aquí las órdenes y las leyes y la autoridad Dios se la dio a usted, mujer. Usted no puede permitir que sus hijos la manipulen, ni que sus hijos hagan y deshagan con su casa.
Yo recuerdo antes cuando los padres decían: esta casa se respeta, mientras usted viva bajo este techo, respeta esta casa. Hoy los padres se inclinan ante los hijos y los hijos hacen lo que les da la gana con los padres. No es posible que se ha perdido la autoridad. No es posible que muchos padres hoy se inclinen ante los pies de sus hijos. Tenga cuidado en esto, porque se perdió el valor y la autoridad como padre. Y ve lo que pasó con Elí. Perdió su autoridad y una vida desconectada con Dios. El resultado: pérdida de autoridad. Y el diablo se mete en la casa y desbarata familia, desbarata a los hijos. Elí, por estar fuera de la comunión con Dios, sus hijos hacían y deshacían en el templo. Yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Elí sabía, él tenía conocimiento de lo que estaban haciendo sus hijos y nunca les estorbó. Aunque usted le caiga mal a su hija, estórbele a ella. Aunque le caiga mal a su hijo, estórbele. Usted tiene que estorbarle, tiene que meterle a Dios. Aunque, ay, mami, qué pereza ustedes, háblele de Dios, métale Biblia. Porque un día, aunque tal vez la aborrezca usted, le diga que mi mamá sí es necia, mi tata sí es necia, no importa, el día de mañana va a decir: gracias, mamá. Tal vez ahorita no entienda porque está en una etapa de rebeldía, pero va a decir el día de mañana: gracias, mami. Yo recuerdo cuando usted me insistía, cuando usted me decía un versículo de la Biblia, cuando usted oraba por mí en las noches y a mí me molestaba. Te doy gracias, mami, porque yo entendía que esa era una forma de demostrarme tu amor. Yo pensé que amor era comprarme cosas materiales. No, ahora entiendo que usted se preocupaba y usted me amaba. Pero el que nunca diga sus hijos: mira, mi tata nunca oró por mí, era un viejo que esto y lo otro, mi mamá igual. Que nunca sus hijos, ni un abrazo recibí papá, ni un abrazo recibí mamá, nada, nunca me habló de Dios. Que nunca piensen y nunca vean nuestros hijos esas cosas. Aún hay tiempo de cambiar, varón. Aún usted puede cambiar. Si su papá no le enseñó, si su tata no le enseñó, no importa, yo cambio. Si su papá no era cariñoso con usted, pues sea cariñoso con sus hijos, sea cariñoso con sus nietos. Si su papá era un viejo machista, rompa toda esa maldición, rompa con todo eso y empiece a abrazar, empiece a decirle a tu hija, a tus hijos: te amo, hijo, te amo, hija, los amo. Si nunca salió un amor, una palabra de amor para con ellos, dígale: te amo. No sea un viejo grosero, amargado, indiferente, desconectado de Dios, porque vienen consecuencias terribles, hermano. Y eso fue lo que pasó en la casa de Elí. Lamentable, hermano. Lo que pasó en la casa de Elí, en el templo. Dios dice: desde el principio hasta el fin, no se le escapa ni una a Dios. Él sabe lo que Osquitar Durán Torres ha hecho, hermano. Él sabe lo que Francisquito, lo que María, lo que Erika, lo que Juan, lo que Roberto, lo que Roxana, como te llames. Él sabe perfectamente tu vida. Desde el principio hasta el fin, Él conoce. Somos carta leída, dice la palabra. Entonces, hermano, Él conoce nuestra vida. Él sabe desde el principio hasta el fin. Él sabe tu comportamiento. Él sabe lo que has hecho. El que tenga oídos que oiga, por favor. Hoy Dios te llama. Te llama por tu nombre. Te dice: Katia, hoy te llama por tu nombre. Jimmy, Roberto, hoy te llama por tu nombre. Él te hace un llamado. Hazel te llama. Carla, José, Él te llama. Te llama por tu nombre. Estrella, Él te está llamando. Leticia, Él te está llamando por tu nombre. Él te llama. Despierta, es tiempo de abrir las puertas. Deja tu zona de confort, porque es necesario que en este tiempo le hables a muchas personas que hoy necesitan de mi amor. Hoy Dios te llama como llamó a Samuel. ¿Y cuál es tu respuesta al llamado de Dios? Heme aquí. Heme aquí. Habla, que tu siervo oye. Habla, que tu siervo oye. Hermoso esto, hermano. Habla, que tu siervo oye. Habla, habla. Habla, que tu siervo oye.
Habla porque tu siervo oye. ¿Qué quieres que haga, Señor? A partir de ahora en adelante, ¿qué quieres que haga? ¿Qué debo de hacer como madre? Dame las estrategias, la sabiduría de cómo hablarle a mi hijo, de cómo hablarle a mis hijos, de cómo hablarle a mis compañeros de trabajo. Dime, Señor, ¿de qué forma tengo que hablarle a mis compañeros? ¿De qué forma? Dame la dulzura, Señor, y sobre todo la gracia para poder hablarle a mis compañeros de trabajo. Señor, que vean en mí, más que la belleza física como mujer, que vean en mí tu gracia, Señor. Que no se fijen en mí por la belleza, sino que se fijen en mí, Señor, o que vean en mí tu gracia. Que vean que soy una mujer diferente, visto diferente, hablo diferente, me comporto diferente. No ando enseñando, sino que en mi forma hasta de vestir estoy siendo testigo de Dios y estoy siendo testimonio. Amén. Habla, Señor, que tu siervo oye. Hermosa palabra que Dios nos regala el día de hoy. El Dios quiere que tú abras las puertas de lo que estaba cerrado. Elí estaba en otras, pero hoy yo me levanto como un Samuel para ser testigo del poder de Dios. Hoy me levanto como un Samuel para ser de bendición para otras personas. Dile, Señor, háblame. Dile, háblame, Señor, y guíame, muéstrame, Señor, tu camino. Quiero ser testigo de tu poder. Que sobre tu vida venga una unción fresca del Espíritu Santo. Alguien está siendo ungido con aceite fresco. Alguien está siendo ministrado como fue ministrado y como fue ungido Samuel. Hoy Dios te llama, mujer, te llama por tu nombre. Apasionate por mí, dice el Señor. Apasionate por Dios nuevamente. Vuelve al redil, vuelve a los caminos. Despierta tú que duermes. Levántate de entre los muertos. Despierta, iglesia, despierta, varón, despierta, mujer. Dios hoy te llama. Diga conmigo, habla, Jehová, que tu sierva oye. Habla, Jehová, que tu siervo oye. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿En qué soy buena? ¿En qué soy bueno, Señor, para tu reino? Úsame donde me quieras usar, Señor. Con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, Señor. En el taxi, en el autobús, Señor. Aún en un centro penal, ahí úsame, Señor. En esa condición, en el hospital donde yo me encuentro en este momento. Úsame. Quiero ser tu instrumento, un instrumento de tu paz, Señor. Quiero ser un canal de bendición, Padre. Aún en medio de un mundo tan indiferente y tan frío, Señor, quiero ser sal y la luz de este mundo, Padre. En el nombre de Jesús, hecho está. Amén y amén.